La prueba más desgarradora por la que puede pasar una madre es saber que sus hijos crecerán sin ella. Este fue el destino que sufrió la princesa Diana en los meses previos a su muerte. Era consciente de que sus días estaban contados, pero no podía hacer nada para cambiar su destino. 10 meses después de la muerte de Diana, apareció una carta que había escrito, cuyo contenido revelaba temores impactantes sobre su futuro. La carta oscura de Diana. La luz se apagó del mundo cuando la princesa del pueblo, Diana, murió en un accidente de coche en 1997. La princesa Diana se casó con un hombre de una familia a la que no le gustaba por su buen corazón y sus obras de caridad. Por lo tanto, sus posibilidades de convertirse en la reina de Inglaterra eran casi nulas. Además, Diana estaba casada con un hombre cuyo corazón pertenecía a otra mujer. Su marido la había estado engañando desde el inicio de su relación hasta que se separaron. Diana sufría mucho y, a pesar de saber que nunca sería reina, lo aceptó de buena fe y declaró que le gustaría ser la reina de los corazones de la gente. Sin embargo, finales de agosto de 1997 fue un momento extraordinario en la vida de Diana. Diana se había divorciado recientemente y volvía a tener citas después de un matrimonio sin amor de 15 años con el príncipe Carlos de Gales, actual rey de Inglaterra. Por lo tanto, Diana se encontraba en una nueva fase de su vida, llena de aventuras con su novio, Dodi Al-Fayed, un productor de cine egipcio. Diana estaba enamorada de nuevo y tenía una relación con un hombre atento y cariñoso. Ese verano de 1997, la princesa Diana y su novio, Dodi Al-Fayed, estaban de vacaciones en París cuando ella murió trágicamente. La pareja comenzó sus vacaciones con un crucero privado en el yate de la familia de Dodi, el Jonical. Diana y Dodi pasaron 10 días a bordo del Jonical antes de volar a París el 30 de agosto de 1997. Cuando llegaron a París, fueron a la casa de Dodi y de allí se dirigieron al Hotel Ritz, propiedad de la familia de Dodi. Mientras estaba en el Ritz, la princesa Diana tuvo una llamada telefónica con sus hijos, el príncipe Guillermo y Harry. Esta sería la última conversación que los príncipes tendrían con su madre. Mientras Diana y Dodi se relajaban en una de las caras suites del hotel, se corrió la voz de que estaban en el Ritz, y al poco tiempo, los paparazzi locales invadieron el hotel. Esa noche, Diana telefoneó al columnista del Daily Mail Richard Kay para averiguar qué se publicaría sobre ella en el periódico al día siguiente, y Kay notó que estaba de muy buen humor. Diana le confesó a Kay que tenía pensado dejar de lado su trabajo benéfico y centrarse en su vida privada. Por desgracia, Diana murió en un accidente de coche antes de poder disfrutar de su nueva vida. En la madrugada del 31 de agosto de 1997, la princesa Diana y su novio Dodi sufrieron un accidente de coche mortal en el túnel del Pont de l'Alma, en París. La cadena de acontecimientos que condujo a la muerte de Diana comenzó la noche del 30 de agosto, cuando ella y Dodi estaban en el Ritz. La pareja se fue al apartamento de Dodi porque tenían planes de cenar en uno de los bistrós locales esa noche, pero regresaron apresuradamente al Ritz porque los paparazzi los habían seguido hasta allí. Luego, Dodi y Diana fueron a uno de los restaurantes del interior del Ritz, pero terminaron teniendo una cena privada en la suite imperial. A primera hora del día siguiente, la costa aún no estaba despejada y había unos 30 fotógrafos merodeando fuera del Ritz, esperando a que la princesa Diana y Dodi salieran. Sin embargo, la pareja era consciente de la presencia de los paparazzi, por lo que idearon un plan para huir al apartamento de Dodi, donde podrían tener más privacidad. El plan consistía en que un vehículo señuelo saliera delante de ellos, y después, Diana y Dodi salieran a escondidas por la entrada trasera. Así que decidieron utilizar 2 coches señuelo, un Range Rover y un Mercedes que estaba aparcado fuera del hotel. Luego alquilaron un tercer coche, que también era un Mercedes, pero ahora necesitaban un conductor, ya que el chofer de Dodi conduciría uno de los vehículos señuelo. Se llamó a Henry Paul, el subdirector de seguridad del Ritz, para que condujera el vehículo alquilado que estaba en la parte trasera del hotel. Los vehículos señuelos salieron primero del Ritz, pero los fotógrafos, que debían de haber tenido experiencias similares con otras celebridades, no cayeron en la trampa. Siguieron de lejos el coche en el que iba la princesa Diana en sus motos y scooters. Quizás debido a su sentido de la urgencia y a la creciente angustia de Diana, 3 de los 4 ocupantes del Mercedes alquilado, la princesa Diana, Dodi y el conductor, Henry Paul, no llevaban puesto el cinturón de seguridad. La única persona que lo llevaba puesto era Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas de Dodi, que iba en el asiento del copiloto. Por desgracia, Henry Paul perdió el control del volante al entrar en el túnel del Pont de l'Alma. El coche circulaba a una velocidad peligrosa, el doble del límite de velocidad del túnel. El vehículo perdió el control y chocó contra el pilar número 13 que sostenía el túnel, y luego giró
y golpeó la pared derecha antes de detenerse finalmente en la dirección de la que venía. Según los testigos, el choque sonó como una explosión masiva, y a partir de entonces, el único sonido que se pudo escuchar fue el espantoso y continuo toque de una bocina de coche. Cuando el coche se estrelló, el cuerpo de Henry Paul se estrelló contra el volante y empujó la bocina. Partes del radiador quedaron incrustadas en el cuerpo de Paul debido al gran impacto del choque. Dodi también murió en el acto, pero su guardaespaldas y Diana estaban vivos. Sin embargo, Diana y el guardaespaldas quedaron atrapados en los restos del coche. Unos minutos más tarde, los fotógrafos que habían estado siguiéndolos llegaron al lugar y empezaron a filmar el accidente. Mientras los testigos presenciales intentaban rescatar a la princesa y al guardaespaldas, Trevor Rees-Jones, los fotógrafos continuaron tomando fotos gráficas del accidente. Les costó mucho esfuerzo, pero lograron cortar el techo del coche para rescatar a las víctimas del accidente. La princesa Diana estaba agitada e intentaron calmarla sacándola del coche por la parte trasera. En ese momento, los rescatadores estaban molestos con los paparazzi y descargaron su ira contra uno de los fotógrafos. La policía arrestó a 5 de los fotógrafos, 2 fueron detenidos y les confiscaron unos 20 rollos de película. El guardaespaldas de Dodi, Rees-Jones, sufrió heridas profundas, mientras que la princesa Diana, que estaba sentada en el asiento trasero derecho del pasajero, también resultó gravemente herida. Tenía las costillas y el brazo fracturados, la clavícula derecha dislocada y también había sufrido una lesión cerebral. Un médico francés, Frédéric Maillet, que conducía por el túnel en el momento del accidente, dijo que Diana estaba visiblemente conmocionada y en estado de shock. Estaba de rodillas dentro del coche con la cabeza gacha y tenía dificultades para respirar. Afortunadamente, el doctor Maillet tenía un respirador en su coche, por lo que pudo reanimar a la princesa. El estado de Diana seguía siendo crítico, pero había recuperado un poco de energía. Una vez que la sacaron del coche, sufrió un ataque al corazón y le realizaron RCP para reanimarla. Diana fue trasladada en ambulancia al hospital. Sangraba excesivamente cuando llegó al hospital debido a la herida en el pecho. El corazón de Diana dejó de latir al llegar al hospital, pero los médicos intentaron salvarle la vida. Los cirujanos le abrieron el pecho, cerraron la herida y le masajearon el corazón durante 2 horas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. La princesa Diana murió en el hospital y el anestesista Bruno Rioux anunció su muerte en una conferencia de prensa celebrada en el hospital. Según un bombero, el sargento Xavier Gourmelon, las últimas palabras de la princesa Diana fueron: «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Dodi y el conductor, Henry Paul, fueron declarados muertos en el lugar del accidente, por lo que sus cuerpos fueron trasladados a la morgue de París. Una autopsia reveló que Paul tenía un alto nivel de alcohol en sangre, casi 4 veces el límite legal en Francia. Se suponía que Paul estaba fuera de servicio esa noche, lo que explica por qué había estado bebiendo. La muerte de la princesa Diana fue prematura y trágica, y se culpó de su muerte a los paparazzi franceses y a Henry Paul. Pero 6 años después de la muerte de la princesa Diana, su antiguo mayordomo, Paul Burrell, publicó una carta manuscrita que ella escribió 10 meses antes del fatal accidente de coche que le costó la vida. En la carta, Diana revelaba que alguien estaba planeando su muerte. La carta había sido custodiada por Paul Burrell hasta que fue publicada por el Mirror. «Hoy estoy sentada aquí en mi escritorio, en octubre», escribe Diana, «anhelando que alguien me abrace y me anime a mantenerme fuerte y con la cabeza alta. Esta fase concreta de mi vida es la más peligrosa. X está planeando un accidente en mi coche, un fallo en los frenos y una grave lesión en la cabeza para despejar el camino para que Charles se case. He sido maltratada, golpeada y abusada mentalmente por un sistema durante 15 años, pero no siento resentimiento. Soy fuerte por dentro, y tal vez eso sea un problema para mis enemigos. Gracias, Carlos, por hacerme pasar por un infierno y por darme la oportunidad de aprender de las cosas crueles que me has hecho». Quizás para evitar una demanda o por la seguridad de Paul Burrell, el Mirror no reveló la identidad de la persona que planeaba acabar con Diana. La carta también reveló que el marido de Diana, Carlos, quería casarse con Tiggy Legge Burke, la antigua niñera de los príncipes Guillermo y Enrique. Sin embargo, el 9 de abril de 2005, Carlos se casó con Camila, la mujer con la que había tenido una aventura mientras estaba casado con Diana. La princesa Diana también le confió a su abogado, Lord Mishcon, que una fuente fiable le había informado del plan de su marido de dejarla de lado. En la 5ª temporada de la serie dramática The Crown, basada en la vida de la reina Isabel II, se muestra a la princesa Diana como una persona paranoica semanas antes de su muerte. Pero,
¿Era realmente consciente la princesa Diana de que sus días en la Tierra estaban contados? Un podcast llamado Fatal Voyage, Diana Case Solved, sigue los últimos meses de Diana antes de su fallecimiento. El documental fue presentado por el detective Colin McLaren y también contó con la participación de detectives retirados de la escena del crimen y patólogos forenses. McLaren afirmó que la princesa Diana estaba muy paranoica con su coche, mientras que el ex guardaespaldas de la princesa Diana, el inspector de policía retirado Ken Wharf, alegó que estaba ansiosa por estar en la carretera. Wharf afirmó que Diana le dijo que existía la posibilidad de que pudieran verse involucrados en un accidente de coche y que ella resultara muerta. Ingrid Seward, redactora jefe de la revista Majesty, que lleva más de 8 décadas cubriendo la familia real, también participó en el podcast y afirmó ser consciente de los temores de Diana a morir en un accidente de coche. Diana también compartió con Seward que querían deshacerse de ella porque daba demasiados problemas y creía que alguien iba a meterse con su coche. Además, Paul Burrell, que trabajaba como mayordomo real, mencionó que Diana solía pedir a su personal que inspeccionara sus vehículos para garantizar su seguridad. Según Burrell, Diana le decía que se pusiera debajo de sus vehículos y comprobara si todo estaba bien y si había algún tubo cortado o con fugas. Diana siguió preocupándose hasta que Burrell le aseguró que no había nada inusual debajo de su vehículo. De hecho, el columnista del Daily Mail, Richard Kay, con quien Diana tenía una buena relación, declaró que una mujer de la condición de Diana tenía muchas razones para ser cautelosa. Kay también confirmó que Diana estaba preocupada de que algo pudiera sucederle y que necesitaba tener cuidado. El mundo quedó conmocionado por el contenido de la carta, porque la princesa Diana murió exactamente de la manera que había escrito en su carta. Sufrió un accidente de coche y se lesionó la cabeza. Su marido también se volvió a casar unos años después de su fallecimiento. La precisión de los detalles de la carta de Diana desató muchas teorías conspirativas. Años después del fatal accidente de coche de 1997, siguieron surgiendo preguntas sobre la muerte de Diana. En 1997, las fuerzas del orden francesas iniciaron múltiples investigaciones para encontrar respuestas a las preguntas que la gente se había estado haciendo sobre la muerte de Diana. Esto continuó hasta principios de la década de 2000, cuando siguieron surgiendo diferentes teorías de la conspiración, lo que hizo que la gente creyera que su princesa había sido asesinada. Como resultado de estas teorías de la conspiración, las autoridades británicas iniciaron su propia investigación sobre la muerte de la princesa Diana. Esta investigación de 3 años sobre la muerte de la querida princesa Diana se conoce como Operación Paget. Operación Paget. Antes de que las autoridades británicas emprendieran esta investigación, fueron las autoridades francesas las que se centraron en resolver el misterio detrás de la muerte de la princesa Diana. Habían determinado que Henri Paul era responsable del accidente de coche debido a la cantidad de alcohol en su organismo. También había algunos medicamentos recetados en el organismo del conductor, y la velocidad a la que viajaba también contribuyó al accidente. Sin embargo, las teorías de conspiración en torno a la muerte de Diana continuaron. La versión más común es que Diana y Dodi fueron asesinados por la familia real, porque no querían que Diana se casara con un musulmán y tuviera un bebé musulmán. Esta teoría de la conspiración fue alimentada por el afligido padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, que quería justicia para su difunto hijo y Diana. El multimillonario había afirmado que su hijo y Diana estaban comprometidos y que Diana estaba embarazada de su nieto. Mohamed Al-Fayed afirmó en el tribunal durante la investigación sobre la muerte de Diana que el príncipe Carlos, que ahora es el rey de Inglaterra, la hermana de Diana, Lady Sarah McCorquodale y otros miembros de la familia real conspiraron para matar a Dodi y Diana. Uno de los redactores jefe de la revista de noticias Executive Intelligence Review, Jeffrey Steinberg, también alegó que la princesa Diana fue asesinada por los servicios de seguridad británicos bajo las órdenes del príncipe Felipe. Aparte de eso, el padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, también afirmó en entrevistas que su hijo y Diana iban a comprometerse el 1 de septiembre, que fue el día después del accidente. Sin embargo, la amiga de la princesa Diana, Lady Annabel Goldsmith, rebatió esta afirmación, diciendo que Diana había reaccionado al matrimonio como uno reaccionaría al despertarse y encontrarse una erupción en la cara, una indicación de que Diana no estaba interesada en casarse de nuevo. Pero un vídeo de CCTV, mostrado en la investigación, había mostrado a Dodi saliendo de la joyería Reposi el 30 de agosto con un catálogo. El exsecretario privado de Diana, Patrick Jepson,
que dejó de trabajar para Diana meses antes de su muerte, dijo que Diana parecía infeliz en las imágenes de CCTV de ella y Dodi en el Ritz. Sin embargo, otras imágenes de CCTV publicadas mostraban a Dodi y Diana cogidos de la mano y ella parecía feliz. El padre de Dodi también consideró que los paparazzi eran responsables de la muerte de su hijo y de Diana, ya que los habían perseguido, lo que los hacía culpables de homicidio involuntario. Sin embargo, los jueces franceses retiraron los cargos de homicidio involuntario contra los 9 fotógrafos y un motociclista de la prensa, que estaban siendo investigados por su papel en el accidente automovilístico. El padre agraviado apeló las conclusiones de la investigación, pero el tribunal desestimó su apelación 2 veces. Primero en 1999 y en 2002. A pesar de la desestimación de las apelaciones y de las conclusiones del Tribunal Supremo de Francia, Mohamed Al-Fayed siguió afirmando que la familia real tuvo algo que ver con la muerte de su hijo y Diana. Por lo tanto, la Policía Metropolitana del Reino Unido inició la Operación Payet el 6 de enero de 2004, a petición de Michael Burgess, que era el forense de la Casa de la Reina. Las investigaciones duraron 3 años, y durante este tiempo, la policía examinó 104 denuncias presentadas por diferentes personas en relación con la muerte de Diana. El proyecto de investigación, que costó $7 millones, contó con 14 detectives que entrevistaron a 300 testigos, hablaron con miembros de la familia real y recopilaron más de 600 pruebas. La policía británica también reexaminó las pruebas obtenidas por las autoridades francesas. El equipo de investigadores también pudo acceder a los archivos del MI5 y el MI6. Finalmente, los investigadores británicos recopilaron más de 800 páginas de conclusiones de la operación, que resumían lo que los franceses habían dicho inicialmente: que el accidente fue causado por Henry Paul, debido al exceso de alcohol y drogas en su organismo y a su conducción imprudente. También señalaron que 3 de las víctimas del accidente no llevaban el cinturón de seguridad en el momento del accidente, lo que hizo que sus lesiones fueran mortales. También afirmaron que Diana no estaba embarazada en el momento de su muerte. Nuestra conclusión es que, según las pruebas disponibles en este momento, no hubo conspiración para asesinar a ninguno de los ocupantes del coche, dijo el excomisario de la Policía Metropolitana del Reino Unido, Sir John Stevens, al presentar sus conclusiones. Esto fue: nuestra conclusión es que, según las pruebas disponibles en este momento, no hubo conspiración para asesinar a ninguno de los ocupantes del coche, dijo el excomisario de la Policía Metropolitana del Reino Unido, Sir John Stevens, al presentar sus conclusiones. Fue un accidente trágico, añadió. Un accidente de esta naturaleza es similar a un accidente grave de un avión de pasajeros. Hay una larga cadena de acontecimientos. Si eliminas cualquier eslabón de esa cadena, esto no habría sucedido. Aún así, Mohamed Al-Fayed no aceptaba que el accidente no hubiera sido planeado y ejecutado intencionadamente por orden de la familia real. La princesa Diana murió a los 36 años, pero su corta vida estuvo llena de miserias y soledad. Diana se casó con el príncipe Carlos, soñando con un matrimonio de cuento de hadas, pero su matrimonio con Carlos se vio empañado por su indiscreta aventura y su frialdad hacia ella. El trágico matrimonio de Diana. La princesa Diana y el príncipe Carlos tuvieron un matrimonio triste. El amor de Carlos por Diana se enfrió incluso antes de que se secara la tinta de su certificado de matrimonio. Y durante los siguientes 15 años, todos los detalles desagradables de su matrimonio aparecieron en la prensa sensacionalista de todo el mundo. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado, dijo la princesa Diana a un reportero de la BBC en 1997. El príncipe Carlos conoció a Diana cuando salía con su hermana, Lady Sarah. Mientras Carlos y Sarah estaban saliendo, ella le dijo a un periodista que no se casaría con él ni aunque fuera el basurero o el rey de Inglaterra. El príncipe Carlos estaba disgustado con la declaración pública de Lady Sarah y, poco después, terminó su relación. El príncipe Carlos y la princesa Diana fueron invitados a pasar el fin de semana en casa de un amigo común, y mientras estaban allí, Diana se compadeció del príncipe Carlos por la muerte de su tío abuelo Lord Mountbatten, y a partir de ese momento, la tranquila Diana se enamoró del príncipe. En 1981, el príncipe Carlos le pidió a Diana que se casara con él en el castillo de Windsor, y ella dijo que sí. Diana tenía 19 años. Era ingenua y de modales amables. Todas estas cualidades fueron las razones por las que el príncipe se decidió por ella. Mientras tanto, la futura princesa estaba realmente enamorada del príncipe Carlos y emocionada por construir una vida con él. Después de su compromiso, la prensa se obsesionó tanto con Diana
que la acosaba día y noche, informando de cada uno de sus movimientos, hasta el punto de que la joven princesa rompió a llorar por el constante acoso de la prensa. Aunque Diana estaba enamorada del príncipe Carlos, era obvio que el sentimiento no era mutuo. Se rumoreaba que su madre, la reina, había obligado al príncipe Carlos a casarse con Diana. De hecho, cuando un periodista le preguntó a Carlos si estaban enamorados, él respondió: «Lo que sea que signifique el amor». Un mes después de su compromiso, el príncipe Carlos se fue de gira a Australia y Nueva Zelanda durante 5 semanas, dejando a Diana atrás. En el aeropuerto, Diana fue fotografiada llorando y en un profundo estado de angustia, porque Carlos había tenido una llamada telefónica con Camilla Parker Bowles, su amante en ese momento, antes de irse. Cuando Diana habló más tarde sobre ese incidente, dijo: «Me rompió el corazón». En julio de 1998, el príncipe Carlos y Diana se casaron, pero antes de que ella caminara por el pasillo, tuvo algunas dudas sobre su unión porque había encontrado un brazalete que su futuro esposo le hizo a su amante, Camilla. Carlos también le había confesado que no la amaba, y su admisión la hirió profundamente. Sin embargo, sus hermanas la convencieron de que era demasiado tarde para cancelar la tan esperada boda real. Este fue el comienzo de la miseria y el dolor de Diana. A pesar de tener 2 hijos con el príncipe Carlos, este continuó tratando mal a Diana y la humilló con su aventura no tan secreta. Diana sufrió depresión posparto después de tener a su primer hijo, el príncipe Guillermo, y sus estados de ánimo eran tan oscuros que a veces no quería levantarse de la cama. Te despertabas por la mañana con la sensación de que no querías salir de la cama. Te sentías incomprendida y muy baja, había dicho Diana a la BBC en 1995. Diana era muy infeliz en su matrimonio, pero a su marido no le importaba, y hasta se burlaba de su matrimonio. En una carta que Carlos envió a una persona no identificada, había expresado que él y Diana eran terriblemente incompatibles, y que su matrimonio parecía un drama trágico griego, y lamentaba cómo había resultado su matrimonio. En 1992, Diana y Carlos se habían distanciado por completo. Las pocas veces que fueron fotografiados juntos, la chispa en los ojos de Diana había desaparecido, y su suave sonrisa también se había desvanecido. Diana comenzó a tener problemas de salud mental, pero no tenía a nadie con quien hablar de sus problemas. Desesperada y con la necesidad de defenderse de las personas que la hacían daño, Diana cooperó con el periodista y escritor inglés Andrew Morton, y este publicó un libro sobre su matrimonio titulado Diana, Her True Story. Diana proporcionó a Morton grabaciones de audio con detalles íntimos de su matrimonio y la aventura de su marido con Camilla. En diciembre de 1992, el primer ministro británico John Major anunció la separación de la princesa Diana y Carlos. Durante su entrevista de 1995 con la BBC, Diana dijo que estaba profundamente entristecida por su decisión, pero que habían luchado por mantener su matrimonio y que ambos se habían quedado sin fuerzas. El divorcio se formalizó en agosto de 1996, y aunque Diana recibió una generosa indemnización, fue despojada de su condición real. Sin embargo, mientras Diana y Carlos estaban separados, él intentó ganarse la simpatía del público, confesando su adulterio en una entrevista. Fue un intento poco convincente de limpiar su imagen después de que Diana revelara detalles de su matrimonio en el libro de Morton sobre ella. Carlos intentó eximirse de toda culpa por engañar a Diana, alegando que solo la engañó cuando su matrimonio se rompió irremediablemente. Pero esto solo le valió más críticas por parte del público y de las personas cercanas a la familia real. Parece que Carlos no es de los que asumen la responsabilidad de sus actos, ya que también culpa a su antiguo secretario de haberle hecho confesar que engañó a Diana. Carlos y Diana llevaban separados 2 años cuando hizo la confesión, que confirmó los rumores de infidelidad que llevaban años circulando. Según Carlos, su secretario, Richard Aylard, le convenció de que ganaría la simpatía de la gente si la confesión salía de él. Pero cuando empezaron a llover las críticas, Carlos se arrepintió de haber escuchado a su secretario y arremetió contra él. Cuando un amigo de la familia real le preguntó a Carlos qué le había llevado a hacer la confesión, este señaló a su secretario al otro lado de la mesa y gritó como un niño: «Él me obligó a hacerlo». Los invitados a la cena dijeron que fue un momento horrible, ya que no esperaban esa reacción por su parte. Este fue el final del camino para Richard Aylard, el secretario de Carlos. Poco después del arrebato de Carlos, Aylard dejó de trabajar para la familia real. La princesa Diana murió un año después de su divorcio, y su funeral fue un momento crucial que mostró el gran amor que el mundo sentía por ella. El mundo se sumió en el duelo, y se colocaron más de 1 millón de ramos de flores frente a la casa de Diana en Londres.
Alrededor de 2.000 personas asistieron a su funeral, y más de 2.000 millones de personas lo vieron en todo el mundo. El cortejo fúnebre de Diana duró 1 hora y 10 minutos, y su ataúd fue llevado por Londres a pesar de que ya no tenía estatus real. Finalmente, la princesa Diana fue enterrada en la casa de su infancia, Althorp. En ese momento, el hijo de Diana, el príncipe Guillermo, tenía 15 años, mientras que el príncipe Harry tenía 12, y ambos habían caminado detrás de su ataúd. No solo acudió mucha gente para rendir homenaje a la difunta princesa, sino que el funeral televisado fue uno de los mayores eventos televisados de la historia. Ni siquiera la muerte fue suficiente para que la gente dejara de amar a la princesa Diana. Si te ha gustado este video y te gustaría ver más videos emocionantes como este, no dudes en hacer clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla.